La palabra del Señor nos dice así: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba delante y la que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Aleluya. ¿Quién es este? La gente decía: ¿quién es? Lo vamos a estar viendo un momentito, pero te voy a llevar a la palabra Hosana. En la escritura, la palabra Hosana, que quiere decir: Jesús, sálvanos ahora mismo, sálvame en este momento. En ese tiempo había una gran aflicción en el pueblo del Señor. Había tanta aflicción que la palabra Hosana en ese momento la expresaban de todo corazón, con una manera de expresar esa palabra, con una manera de ansiedad, de necesidad, de clamor, de urgencia, porque sabían que había llegado alguien poderoso que iba a derribar todo el imperio romano, pero la gente no entendía en qué manera él lo iba a hacer. La palabra Hosana viene del hebreo, que significa: sálvanos ahora mismo, socórreme ahora. ¿Por qué? Porque había una necesidad, había aflicción en el pueblo. El pueblo estaba subyugado por Roma, pero Jesús llegó para deshacer ese yugo. Jesús llegó para traer libertad a su pueblo. Muchos lo entendían que Jesús ya era el Hijo de Dios. Entendían que Jesús era Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías resucitado. Pero no todos lo entendían de esa manera. En ese tiempo se unían los que creían en Él y los que tenían esperanza que los libertara en cuerpo físico. O sea, peleando la batalla humana, como a veces tú y yo pensamos. Pero hay batallas que no las debemos pelear humanamente, sino las debemos pelear en el Espíritu, en la oración, en el ruego. Y por eso nosotros, cuando nos acercamos ante Él, debemos exclamar con esa necesidad, con esa intención que salga de lo más profundo del corazón: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa palabra Hosana trae exaltación, trae reverencia, trae un reconocimiento al Cristo Todopoderoso. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso a Jesús. Aleluya. Jesús, Él es nuestro Rey. La palabra Hosana no es solamente una expresión de alabanza, es un grito desde lo más profundo del corazón. Esta palabra significa: sálvanos ahora mismo, porque es urgente, te necesito y quiero que me sanes. Hosana, Jesús, sana. Quiero que me salves, yo ya no puedo, la aflicción me atormenta, pero ahora yo sé que tú estás aquí, por eso grito: Hosana, bendito tu nombre, tú lo puedes hacer, yo no puedo, no hemos podido, años y años y años, y no hemos podido, pero ahora digo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente expresaba en su corazón lo que sentía. Unos tendían sus ramitas, sus palmeras, dice la palabra. El otro evangelio dice sus ramas. Otros tendían sus mantos donde Él iba a pasar.
Y los tendían con una esperanza que había llegado quien iba a ser el rey. Pero ellos muchos lo entendían que iba a ser el rey a pelear a espada, a pelear con lanzas, con caballos, con esa guerra material. Pero no, Jesús vino a pelear la guerra espiritual, y por eso vino y se dejó llevar hasta la cruz. La palabra hosana es un grito desesperado, que ya no puedes más. Me urge que me libertes, me urge que me ayudes, me urge que estés presente, porque necesito ser libre. Esa es la palabra hosana. Sálvame ahora que te necesito. Hosana es más que una palabra antigua, repetitiva, sino es un momento aún de adoración. Porque cuando decían hosana, ellos mismos lo elevaban. O sea, tú eres grande y ahora estás aquí. Tenemos al grande y ahora está aquí. O sea, en otras palabras, el reino de Dios estaba en ese lugar y caminaba con ellos el Rey de reyes y Señor de señores. Caminaba con ellos, estaba con ellos en ese momento, y la gente glorificaba a Dios diciendo: llegó la solución para mi casa, llegó la solución para mi pueblo, para mi ciudad, para mi país. Hasta aquí llegaron los romanos y Jesús seguía avanzando. Jesús seguía avanzando. Hoy la gente, hosana, hosana. Es un clamor profundo que nace de lo íntimo de su corazón. No es un clamor humano, no es un clamor ahí nomás tantito. Es un clamor que salía porque había desesperación. Pero también había esperanza, que había llegado la solución. Iglesia, para ti ya llegó la solución. Jesucristo es la solución para ti, desde antes y ahora y para siempre. Jesús es el mismo ayer y hoy, para siempre, por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Él es mi Rey, Él es mi libertador, Él es el mismo, Él es el que pagó todo por mí y por ti. Él es. Oh, sana, aleluya, Jesucristo es Rey, aleluya. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso a Jesús. Hoy en día a veces no entendemos qué significa la palabra hosana, pero significa: el deseo de mi corazón es libertad. El deseo de mi corazón es lo que es bendición para mi vida. Así que tú y yo debemos declamar esta palabra con denuedo, con coraje, con resistencia, y decir: Jesús, tú has llegado y tú me vas a ayudar, me vas a libertar. ¿Qué es lo que estás pasando? Jesús está a tu lado y está para ayudarte. Está para ayudarte, iglesia. Jesús seguía avanzando. Miles, dice miles, o sea, una gran multitud. Habla de miles y miles que lo seguían una semana antes de llegar a la tumba, a la crucifixión. Él seguía avanzando. Él sabía que muchos estaban por momentos. Él sabía que muchos lo iban a dejar. Pero él seguía avanzando. Él se dirigió hasta Jerusalén con su vista hacia el lugar donde el Padre lo había llamado, donde tenía que llegar. A él nada lo detuvo, y la gente seguía clamando: oh sana, oh sana, oh sana. Llegó mi libertador, llegó mi auxilio, llegó mi refugio, llegó mi escondedero, llegó el que todo lo puede, llegó la solución a mi casa, llegó hasta donde yo quería. Aleluya. Qué hermoso es cuando tú y yo entendemos quién es Jesús, quién es el que vive y reina para siempre. Aleluya. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey. Aleluya, aleluya.
Hoy en día decir Hosana sigue siendo un acto de fe, que quiere decir Él vive y vive para siempre. Una declaración con una necesidad, pero no deja de ser una alabanza para Jesucristo, el Rey Todopoderoso, el Rey de la gloria. Jesucristo es el mismo. Él es el Rey, el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Jesús es el mismo. Jesús está esperando que tú y yo demos una alabanza de gratitud, una alabanza de reconocimiento, que no hay nada más maravilloso, que no hay otra solución que es Jesucristo, y Él está dispuesto para solucionar tu vida, para alinear tu camino y llevarte al lugar que Él quiere que tú llegues. Que Él quiere que tú llegues. Aleluya, aleluya. Hosana es un clamor por salvación. Ellos clamaban por salvación. Sálvanos ahora mismo, socórrenos que fallecemos. Nos han tratado mal, pero llegaste tú, que eres el Rey poderoso. Por eso Salmo 118, el salmista expresa de esta manera: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Él tenía aflicción. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. En otras palabras, había necesidad, pero antes de que solucionara cualquier necesidad, necesitaba esa salvación inmediata para que viniera la prosperidad a su vida. Sálvanos ahora, oh Jehová, oh sana, sana. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Sálvanos ahora, te ruego, decía el salmista. Te ruego, sálvanos ahora mismo. Un hosana no es solo una exaltación, es un grito que llega al tercer cielo cuando un corazón está rendido, cuando un corazón está dispuesto. Y si acaso el corazón todavía no está rendido, el Señor te está mirando y dice: todavía hace falta más, hace falta que eleves tu oración hasta mi presencia, iglesia. Cuando venimos a adorar al Señor, debemos tener esa expresión de gratitud, y que mi hosana, mi grito desesperado, mi exclamación para gloria de Él, llegue hasta el tercer cielo, donde está el Padre, donde te están mirando, donde están viendo por ti y están viendo tu necesidad. Aleluya. Hosana, bendito el que viene. Es la palabra muy, muy hermosa que el salmista expresa: sálvanos ahora, te ruego. Aleluya. Dios escucha más rápido, fíjate bien, uno sana del corazón sincero que 1000 palabras vanas o vacías. Cuando tu corazón expresa esa expresión de gratitud, el cielo está listo para recibirla. Por eso nosotros cantamos y decimos: gracias, te amamos y te honramos y honramos tu nombre. Estamos clamando y estamos seguros que mi alabanza, mi adoración, mi cántico llega a la presencia del mismo Dios Todopoderoso, porque lo que tú haces de corazón, el Padre lo recibe. Por eso es importante que le cantemos de corazón, que abramos nuestros labios, decirle: Señor, esto es para ti. Y el Señor dice: esto es para mí. Pues si lo haces de corazón, hijo mío, yo lo recibo. Aleluya. A veces no son las mejores voces o los mejores músicos o mejores predicadores, pero el Señor está viendo el corazón de cada uno de ustedes y lo está haciendo con el corazón correcto, y el Padre se goza en ello. Aleluya. Dale un aplauso a Jesús. Aleluya. Hosana, hosana, hosana. Aleluya. Dios escucha tu oración, Dios escucha tu clamor, y Él está viendo y está listo para responderte. ¿Cuántos años estás diciendo, estás gritando, estás sufriendo? Pero sigue alabando, sigue adorando, sigue diciendo: oh, sana, sálvame ahora, ayúdame ahora, te necesito, Señor.
Te necesito, Señor. Te necesitamos, Señor. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu necesidad? Sigue alabando y el Señor te sorprenderá en gran manera. Pero exprésale quién tú eres y qué es lo que tú sientes por Él. Aleluya. Alabamos a nuestro Dios. Aleluya. Hosana, reconociendo a Jesús como rey. Como rey. El pueblo lo quería hacer rey, pero lo quería hacer rey para que peleara directamente con Roma, con los soldados romanos, con el ejército de Roma. El pueblo decía: ahora sí, llegó el grande, el poderoso, hacía grandes milagros, así que los ciegos vieran, que los muertos resucitaran. Daba de comer y gratis, 5,000, 2,000, les daba de comer. Ay, cuántas enfermedades no sanó. Y decían: este es el mero bueno, ahora vamos a hacerlo rey para derrotar a Roma. Pero Él no vino a eso. Él vino a conquistar el pueblo con su amor. Y te conquistó a ti con amor. Y por eso le servimos por amor. Y se fue entregando poco a poco. Seguía caminando y decía que la gente seguía gritando: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todos esos que gritaban, muchos días después de ellos mismos lo dejaron. Pero Él no se detuvo. Él dijo: yo llegaré y llegaré hasta el final. Y gracias al Señor que llegó hasta el final. Por eso tú y yo no somos de los que retrocedemos, somos de los que vamos a llegar hasta el final de nuestros días, en el nombre poderoso de Jesús. No te detengas, iglesia, vamos hasta el final, pase lo que pase. Si tenemos que seguir peleando, vamos a pelear en el nombre de Jesús hasta el final, hasta el final. Hasta el final. Jesús no se detuvo. Había momentos que sentía como ser humano, le dolía todo lo que a ti te duele. Tenían grandes necesidades como las tuyas. Era humano. Pero aunque era humano, no dejaba de ser el Hijo del Padre Dios, de Dios Todopoderoso. Él se refugiaba en su Padre, al igual que tú y yo. A veces nos fatigamos, a veces nos afligimos, a veces decimos: ya no puedo, pero el Señor está a tu lado y refúgiate en tu Padre Dios. En el nombre de Jesús vamos a llegar hasta el final. Hosana, gritos desesperados, pero con una convicción genuina que había llegado la solución. Y la solución llegó, pero no lo llegó como pensaban humanamente, la llegó como el Padre había diseñado. Jesús iba a conquistar, iba rumbo a la victoria, se perfilaba para el gran día de salvación para ti y para mí. Aleluya. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Dios. Por eso es que le adoramos. Aleluya. Llegamos hasta el final porque Él es. Y fíjate que dice Juan. Estoy leyendo casi los 4 evangelios. Juan 12:13 dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahí viene el Rey de Israel. Y quiero decirte una cosa: pensaban a un lugar de un círculo donde ellos vivían. Ellos decían: el Rey de Israel. Pero tú y yo decimos: Él es el Rey de la gloria. Él es el Rey del universo. Él es el Rey de todos los tiempos. No ha habido ni habrá un Jesús como el nuestro. Aleluya. Por eso es que le adoramos. Por eso es que le glorificamos. Él es el Rey de Israel.
Aleluya. Pero no se quedó en Israel. Llegó hasta tu casa, llegó hasta tu familia, llegó hasta los tuyos, a tus hijos. Y si no ha llegado allá, pronto llegará. Síguelo creyendo, porque está dispuesto para todo aquel que se lo pida. Aleluya. Se quedó allá, no se quedó allá, llegó hasta acá, llegó a mi casa, de una temprana edad llegó a mi casa, comenzó a hacer la obra en mi casa, en tu casa también, y ahora somos hijos del Rey de la Gloria. Aleluya, aleluya. Jesús no se detuvo, aunque había dolor, Él no se detuvo. Dice la Escritura que le arrancaba la barba con todo y no con modales. No se podía ni un líquido ni nada, ni una loción para que se aflojara, no. La arrancaban así sin nada de compasión. Dice la Escritura que parecía un monstruo humano. Aleluya. Y aún Él, sabiendo todo esto, no se detuvo. Cabalgando en el animalito, en el burro, en su burro cabalgando, iba a llegar hasta el final. Él seguía avanzando y la gente clamando con esa esperanza. Muchos no perdieron la esperanza porque sabían quién era Él. Otros no sabían, y por eso dice la palabra: ¿quién es ese? ¿Quién es ese que la gente grita? ¿Quién es ese que dicen que sana? ¿Quién es ese que dicen que alimentó a 5,000, sin contar mujeres y niños? O sea, todo un Harvard completo, alimentados por la palabra de Jesús. En ese momento, imagínate tú, 10,000, 11,000 personas alimentados por el poder de la palabra. Solo Jesús lo pudo hacer. De lo poco hizo grande abundancia. De solo un platillo, 2 platillos que podían salir de los 5 panes y 2 peces. Jesús dio abundantemente, multiplicó, sació el hambre de miles y miles y miles. Ese es Jesús. Ese es Jesús, a quien tú le sirves, a quien tú le cantas, a quien tú le adoras, al que le servimos, al que levantamos nuestras manos y decimos: gloria a tu nombre. Oh, sana. Oh, sana, mi libertador está aquí. Bendito sea tu nombre. Lo querían hacer rey. La multitud lo llamó rey, rey de Israel. Pero días después negaron su reinado. Aleluya. Lo negaron. Los que comieron los peces por manos de Jesús, fíjate bien, días después lo negaron. ¿Te imaginas que de la nada se creara algo solo por la palabra de alguien, y que tú comiste y que tú te saciaste hasta llenar, y que días después esos mismos que se saciaron lo estaban negando por miedo, por muchas razones? Pero Jesús no se detuvo. Él sabía que lo iban a negar. Aleluya. Él no se detuvo. Cuando el pueblo clamó, el cielo lo escuchó y la salvación llegó a ese lugar. Llegó a Jerusalén la salvación. Y gloria a Dios, porque no se quedó en Jerusalén. Llegó hasta ti. Llegó a tu casa. Llegó a tus hijos. Y va a llegar a los hijos de tus hijos, si el Señor lo permite. Si Él no viene antes, va a llegar a todas las nuestras generaciones. Declaramos que son hombres y mujeres que van a ser hijos de Dios Todopoderoso. Porque Él llegará. Porque Él ganó, conquistó con poder para que nadie se pierda. Así que es motivo de gozo. Es motivo de alabar su nombre.
Es motivo de rendición a Él, porque llegó a mi casa donde no había esperanza, llegó la esperanza. Donde no había gozo, llegó el gozo. Donde no había ninguna comprensión, ahora llegó la comprensión, el entendimiento, que ahora somos hijos e hijas de Dios. Llegó Jesús. Y sabes, llegó para quedarse. Llegó para estar contigo. Él dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? Aleluya. Hosana. Un hosana prepara el camino para un cambio genuino. Prepara el camino. Estaba la multitud preparando el camino. Hosana y haciendo, hosana y trabajando, o sea, alabando a Dios y haciendo lo que tenían que hacer, reconociendo que no iba cualquier persona, iba el Rey de la gloria, el Rey del universo, y ese es Jesús. Lo reconocían. ¿Tú lo reconoces? ¿También lo reconoces como tu Rey y Señor? ¿Lo reconoces como soberano Dios? Aleluya. ¿Lo reconoces de verdad? ¿Sabes que Él es tu Rey? ¿Sabes que tú vives en su reino? Aleluya. Debemos vivir en su reino. Iglesia, tú debes ser una iglesia de reino. Debemos ser una iglesia de reino. No como el que la gente lo dice. Muchos lo dicen. Si una iglesia de reino vive conforme a la voluntad de Dios, vive conforme a la palabra, y el Rey se expresa, el Rey se manifiesta, y el Rey tiene toda la autoridad sobre esa iglesia. Aleluya. Una iglesia de reino no se rige por ideas humanas, se dirige por el Espíritu Santo y el Rey que la dirige. Aleluya. Reglas tras reglas tras reglas. No, esas reglas son reglas humanas. Nosotros nos dirigimos por lo que Dios dice, conforme a sus dichos, conforme a su palabra. Oh, sana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Prepara el camino, preparando el camino para la próxima semana. Iglesia, esta semana, tú también prepara el camino para llegar la próxima semana. Vamos a llegar orando, vamos a llegar exaltando, vamos a llegar caminando, declarando que Él es nuestro Rey y que Él llegó hasta el final. Y sus últimas palabras dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vamos a llegar. Una exclamación, porque había llegado un cambio genuino. Por eso Lucas dice en la NTV, Lucas 19, 41 y 42. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Fíjate. Diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el cambio de la paz, el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Jesús sintió el dolor y compasión por los suyos, porque sabían que lo estaba negando. Y con gran sentimiento, porque hasta lloró. Y cuando alguien llora no es por cualquier cosa, es porque algo siente en su interior, algo siente en su corazón, su emoción fue sacudida. Y le dijo, oh Jerusalén, ¿cómo quisiera que tú entendieras quién está llegando? ¿Cuál es la solución que tú estás necesitando?
pero estás negando lo que Dios Padre te ha mandado y esa solución está caminando y tú no lo quieres aceptar. Venía grandes tribulaciones para Jerusalén, para Israel. Y él decía, oh Jerusalén. Jesús llorando lo dijo, porque sentía compasión por ese pueblo que amaba. O sea, esa compasión que él sintió, esa oración que él dijo, esa manera de expresión llegó hasta la presencia del Señor. Él quería que todo el pueblo lo reconociera para que no sufriera, para que no siguiera sufriendo el estrago de los romanos. ¿Cómo quisiera que tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? ¿Cómo quisiera? ¿Cómo anhelo que tú entendieras? Muchos lo entendieron, pero no quisieron acercarse. Y muchos lo entendieron y siguieron los pasos de Jesús. Aleluya. Exclamaba de esta manera. Jesús vio muchos que gritaban Hosana, pero no todos entendían el tiempo de su visitación. No todos lo entendían. Porque muchos decían, es el hijo del carpintero. Yo lo conozco. Otros, este nació en Belén, allá en ese lugarcito, en esa aldea. Ahí nació. ¿Cómo va a ser que el Mesías? Así es. Pero él nació en lugar humilde, pero fue exaltado hasta lo sumo, dice la palabra. Fue exaltado y rompió la historia. Cambió la historia. Y no nada más cambió la historia, cambió tu vida y cambió mi vida. Cambió nuestra manera de ser y de pensar. Porque dijo, yo llegaré hasta el final. Yo llegaré hasta el final. Aleluya. No todo gritaba Hosana. No todo el que gritaba Hosana estaba listo para recibirle. A veces lo gritaban de una manera superficial, pero los que lo gritaban de corazón fueron bendecidos, y esos fueron los que lo siguieron hasta el final. A Jesús se le sirve de corazón, con un corazón genuino hasta el final. A veces no recibimos lo que tú y yo necesitamos por el estado de nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo tenemos el corazón? ¿Es sincero? ¿Es genuino? Jesús lo está viendo. Aleluya. Por eso es bien importante que tu corazón y nuestro corazón esté recto para con Dios. Bien importante. Muchos se quedaron en el camino, pero muchos dijeron, nosotros vamos con Él, porque Él es el Rey de Israel. Y no nomás el Rey, Él es el Hijo de Dios. Jesús estaba presente. Jesús había llegado. Hosana. Aleluya. Hosana es una declaración de fe y esperanza. Aleluya. Te estoy dando los 4 evangelios muy similares: Mateo, Marcos y Lucas. Te di Mateo, te di Juan, te di Lucas, ahora te doy Marcos. Marcos capítulo 11, versículo 9 y 10. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas significa, fíjate bien, no podemos nosotros solos, necesitamos al Rey de la Gloria.
Esto es reconocimiento, esto es dependencia y exaltación. Necesitamos al Rey de la Gloria. Hosana en las alturas. Clamamos porque sabemos que sin Él no podemos. Iglesia, tú y yo sin Él no podemos. Sin Él no nos atrevemos tampoco. Sin Él nos quedamos en el mismo lugar. Cada cosa que hagamos es por Él y para Él. Porque sin Él nada somos. Nada somos. Aleluya. Dale un aplauso a Jesús. Aleluya. Sin Él nada somos. Sin Él no podemos. Aleluya. Él tiene todo el poder para intervenir en cualquier sea tu necesidad. Él tiene el poder para hacer cosas sobrenatural. Lo que el humano no puede llegar, a donde Él no puede llegar, Jesús puede llegar. Porque Él es el Rey de la Gloria. Él es el Dios todopoderoso. Él no tiene límites. Tú y yo tenemos límites, pero Él es un Dios sin límites. Aleluya. Él es un Dios sin límites. Tú no le sirves a un diosito con de chica, le sirves al Dios todopoderoso, al Rey de la Gloria, al Rey del universo. Hosana. Aleluya. Hosana en las alturas. Eso es un reconocimiento que uno solo no puede. Es una dependencia que dependemos solo de Él. Y es una exaltación que solo Él puede ayudarte. Solo Él puede intervenir. Solo Él trae solución para cada vida. Él es la solución. ¿Qué es lo que tú necesitas este día? Él es tu solución. Iglesia, Él es tu solución. Aleluya. Estoy concluyendo. Mateo capítulo 21, versículo 10. Aleluya. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Y diciendo, fíjate, ¿quién es este? ¿Acaso puede hacer todo lo que Él dice? ¿Quién es este? No lo conocían. Y otros lo conocían. ¿Y quién se cree que es este? Porque la gente hacía grande ruido. Ellos clamaban y glorificaban a Dios, porque la esperanza había llegado. La solución había llegado. Iglesia, la esperanza no la pierdas, porque tu solución viene en camino. Sigue clamando hosana. Sigue diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor. Sigue con la esperanza donde no había esperanza. Jesús es la esperanza para tu vida. Jesús es el refugio que tú y yo estamos esperando. Si Jesús es tu Rey, entrégale todo lo que tú eres. Deja que Él gobierne tu vida. Si declaramos que eres mi Rey, quiere decir, te abro las puertas de mi corazón. Entra a mi vida, entra a mi casa y gobierna. Que tú seas el soberano en mi casa, el que tengas toda la potestad sobre mi vida, sobre mi casa. Tú eres mi Rey. Aleluya. El verdadero hosana no solamente es clamar a Jesús, sino que Él se entrone en tu corazón. Que Él haga una habitación en tu corazón. Cuando Él tiene su habitación en tu corazón, en nuestro corazón, no hay diablo que te derrumbe, no hay enemigo que te saque del lugar. Ninguna arma forjada contra ti prospera, porque Él es tu Señor y Salvador de tu vida.
No hay, porque Él está en tu corazón, y como Él está en tu corazón, yo vivo como quien vive en mi corazón, como quien dice que Él vive en mi corazón. Si Él está en mi corazón, yo vivo haciendo lo que Jesús dice que yo haga, porque Él vive en mi corazón. Él vive en tu corazón. Él es mi Rey. Hosana. Aunque se oía fuerte, se oía bonito, expresiones verbales, pero muchos no lo hacían de corazón. Muchos lo hacían porque se unían al ruido, pero muchos lo hicieron y llegaron con Jesús hasta los últimos días, hasta llegar a la cruz. Porque Jesús mismo les había dicho, ya les había anunciado su muerte. Ya les había anunciado su muerte. Y muchos, antes de llegar, se rindieron. Dijeron, hasta aquí. Seguimos en lo mismo. No te rindas. No te detengas. Porque Jesús está esperando que tú clames y le sigas creyendo a Él. Jesús está esperando por un nuevo amanecer para tu vida, una nueva esperanza. Cuando nosotros clamamos y le decimos, Señor, sálvame ahora, es porque hay aflicción. La nueva esperanza viene para ti. Solo Él necesita rendición total. Ríndete total a Él. Aleluya. Ríndete en su totalidad. En totalidad para Él. Es reconocer nuestra dependencia, rendirnos con humildad y confiar en que hay esperanza más allá de las circunstancias que tú y yo estamos atravesando. A veces las circunstancias no van a cambiar. Lo que puede cambiar la actitud de nuestro corazón hacia quién es Dios para mi vida. Queremos que las circunstancias cambien siempre, pero a veces el Señor hace que las circunstancias nos vayan ayudando a transformar nuestra vida, nuestra forma de ser. Jesús está esperando por ti. Cuando ese clamor se vuelve genuino, transforma vidas, transforma corazones, transforma nuestra manera de vivir y fortalece nuestra fe y nuestra esperanza. Aleluya. Hosana. Grito desesperado. Comienza con gritos desesperados, pero se convierte en una exaltación para el Dios Todopoderoso. Hosana, la esperanza llegó. Jesús llegó y llegó para quedarse, llegó para estar contigo, llegó para hacerte nueva criatura, lavada con su sangre, y te puso un nombre, te dio dignidad, te dio de identidad, te dio vida eterna, una vida sin fin, una vida sin fin. Te dio de identidad. Tú eres hijo, eres hija de Él. En esta tarde, si tú todavía no eres hijo, no eres hija, si no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida, es muy importante que lo hagas, porque a eso vino Jesús, para darte salvación y una vida eterna. ¿Qué dice la palabra en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que Él estaba sufriendo, pero aún así seguía amando. Le daban golpes, pero Él seguía amando, que se entregó. Dice, Dios dio a su Hijo al mundo, para que la humanidad no se pierda,
sino que tengan una vida eterna, una esperanza. De tal manera, por amor, solo lo hizo por amor. Jesús no te cobró nada para tu salvación o por tu salvación. Él pagó todo el precio. Y no fue poco. No fueron unos centavos. Fue todo lo que Él era por ti. En este día, si tú necesitas a Cristo, quieres que Él entre a tu corazón, si no le has entregado tu corazón a Jesús, esa es la oportunidad más grande y hermosa de tu vida. Que te lleves a Jesús para tu casa. Yo solo soy un siervo del Señor. Y mi deber es decirte lo que la palabra dice. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, pero si lo creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para justicia, para ser justificados. Eso dice la palabra. Si lo confesamos con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Yo hace muchos años que ya lo confesé. Algunos otros tienen meses, otros tienen menos, pero lo confesamos. Y sabemos que dice la palabra porque la creemos, que si la confesamos, seremos salvos. Somos salvos. Llévate a Jesús. Llévate a Jesús. Aleluya. Oremos y damos gracias. Padre, gracias. Honro tu palabra.